Espero que se encuentren muy bien en esta tarde fría. Permítanme compartir pantalla para comenzar. Muy bien, pues vamos a iniciar con una recomendación bibliográfica y es un libro que se llama La Biblia sin mitos de Eduardo Arens. Este libro es un llamado a repensar cómo se aborda el texto bíblico en un mundo contemporáneo donde las interpretaciones tradicionales puede que ya no satisfagan la necesidad espiritual y las éticas actuales. ¿Ok? Entonces aquí tiene que ver con interpretaciones tradicionales. Eduardo Arens propone un enfoque crítico que respete tanto la riqueza histórica de las escrituras como su relevancia para la vida moderna, promoviendo así un diálogo abierto entre fe y razón, que mucho tiempo estuvo peleada la fe y la razón en los ambientes religiosos, ¿verdad? Sobre todo cristianos, que negaban que tuviera una compatibilidad la fe y la razón. Este libro yo creo que les puede ayudar bastante para ir todavía fortaleciendo las comprensiones que a lo largo de este curso La han Biblia tenido. sin mitos. Alguien tiene habilitado un micrófono ahí, si me ayuda. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema que tiene que ver con la verdad de la Biblia o lo que se le ha conocido como inerrancia. Y quiero comenzar preguntando si alguien ha escuchado este término, la inerrancia de la Biblia. Y si la ha escuchado, ¿qué es lo que ha escuchado? ¿Qué comprensión tiene de esta palabra? Así que los escucho. Adelante, este. Bueno, yo he escuchado el término y que no hay error alguno en ella, que todo es exacto, es perfecto. ¿Dónde lo has escuchado, Esther? Este, estuve en una capacitación con un grupo bautista y en clases pasadas pues llegaba a la conclusión de ellos, ¿verdad? De cómo ellos también tienen su apreciación entonces de la Biblia y ahí lo mencionaba, que era uno, daba como varias características de la Biblia y una de las características era esa que nos explicaba acerca de la inerrancia en donde la postura verdadera era que no había ningún error. Muy bien. ¿Y qué andabas haciendo ahí, Esther? No, ya no nos cuentes eso. Adivet, adelante. Que, bueno, bueno, ajá, espero estar bien. Que el término inherente es que no lo puedes separar de lo que se dice, o sea, no puedes explicar un término o sea, separándolo de Dios. Y que entonces por eso, tal cual, la Biblia es, o sea, por eso se creía que lo que estaba escrito era, o sea, no se podía cuestionar, porque no podíamos como entenderlo, o sea, cosas separadas, o sea, no podíamos separar a Dios de la Biblia y no se podía entender la Biblia sin Dios. Ok, gracias, Miguel. Pues hermano, yo también lo había escuchado, pero yo lo había entendido como una doctrina teológica, hermano, que sostiene que la Biblia no contiene errores, ya que pues defienden las creencias de que como es inspirada por Dios, pues es completamente verdadera y confiable. ¿Dónde lo escuchaste, Miguel? Yo estudié aquí, hermano, no sé si conozca al hermano Daniel Flores.
y al hermano Narciso Betances. Aquí yo Dani estoy en el estado Flores, de de Oaxaca. Estados Unidos, Sí, yo estoy en Estados Unidos, hermano. con Sí, ellos. yo había escuchado ese concepto antes y yo le pregunté a ellos. Y ellos ya me dieron una explicación más, como más teológica, si se puede decir. Bueno, muy bien, excelente. ¿Los demás no lo han escuchado? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de este tema, ¿verdad? De la inerrancia. Pero vamos a iniciar con unas preguntas de diagnóstico para nosotros. Así que vamos a comenzar con la primera de ellas. ¿Para qué crees que Dios inspiró las escrituras? Adelante, Dani. Paz, hermano. Pues siendo creación, pues para dejar el mensaje para nosotros, un manual, ¿Cuál mensaje? la voluntad de Él hacia nosotros. Ok, bien, gracias, Dani. Gabriel, Pues hermanos, Dios inspiró las escrituras, creo yo, para de enseñarnos primero para mostrarnos quién es Él, para que lo conociéramos, y también para darnos su plan de salvación y el Evangelio. muy bien. Mi hermana Norma, Sí, también, bueno, no sé repetitiva, la única cosa es que el hermano aquí dijo que también es un manual. Yo por un tiempo así lo entendí, sobre todo cuando recién conocí, hasta los 33 años abrí yo una Biblia, no, entonces, me dijeron que era un manual de vida. Y más adelante me di cuenta que no es un manual, que es para que Dios se dé a conocer y nos dé a conocer a Jesús. muy bien. Miguel, Bueno, en lo personal creo que lo hizo más que nada como para enseñarnos, hermano, como para instruirnos en la forma en la que realmente nosotros nos tenemos que dirigir en la vida. excelente, muy bien. Siguiente pregunta. ¿La Biblia necesita ser perfecta en todo, incluyendo ciencia, cosmología, para cumplir su propósito salvífico? ¿Qué dicen ustedes? Dani, No, no debe de ser perfecta, ¿por qué no? porque, bueno, más bien no es perfecta. Pues ya entendiendo con las clases pasadas, ya entendemos por qué no es perfecta. ¿Quién más? Gabriel, ¿tú qué opinas? La Biblia en el sentido de incluir ciencia y cosmología no necesita probarle a la ciencia y a la cosmología de ser perfecta. Es palabra de Dios, entonces no es como nos enseñó, no es un libro de ciencia, no es un libro de cosmología, sino que es para mostrar la palabra de Dios, para mostrarse Él hacia su pueblo y el plan de salvación. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Con todo lo que ya mencionamos, ¿qué entiendes cuando escuchas que la Biblia no tiene errores?
¿Sí lo crees así o no lo crees así? Esther, Hermano, pues creo que de acuerdo a la formación que hemos tenido por mucho tiempo, es muy fácil escuchar eso y decir, ah, es que es real, ¿verdad? La Biblia no tiene errores, no nos cuestionamos, es algo, el simple hecho yo creo que mencionemos o que creamos que fue inspiración completa y que completa de Dios y nuestra convicción por Dios es fuerte, entonces decimos, no, pues si Él es perfecto en todo lo que Él hizo, pues hay perfección también, ¿no? Entonces ya, pues ahorita posteriormente, ya que hemos ido viendo de manera diferente la concepción de la Biblia, pues ahora sí, tal vez lo hacemos esta distinción y podemos cuestionarnos acerca de que pues puede tener errores, ¿no? Pero que no precisamente va relacionado directamente con la figura de Dios. muy bien, Esther. Dave González. Gracias, brother. Bueno, yo entiendo, he escuchado de algunos hermanos que dicen, yo lo decía también, hasta que empecé a descubrir muchas cosas, ¿verdad? Y que tenga errores no significa que no sea palabra de Dios. Pero lo que comprendo, lo que entiendo yo de los hermanos que dicen, o a veces afirman, lo aseguran, que la Biblia no tiene errores, yo entiendo que no la han leído, que no han estudiado lo suficiente, no han profundizado, no han investigado y aún no se han dado cuenta que, pues como decía el hermano Gabriel hace ratito, ¿no? Este, ah, con respecto a ciencia, cosmología, eh, cosas como estas, pues la Biblia a lo mejor va a tener muchas ah, imprecisiones en cuanto a fechas, cronología, puede llegar a tenerlas porque no es un libro que tenga que ver o que se especialice en esos ramos. Sin embargo, pues sí creo, estoy seguro que, pues quien piensa eso, que la Biblia no tiene errores, como yo lo llegué a pensar en alguna vez, pues es porque no ha profundizado, no ha investigado lo suficiente. Gracias. Ándele directo. Muy bien, gracias. Dani, adelante. Como dijo una vez usted, el objetivo y el mensaje está. Como no es un libro de ciencia y es un libro de fe, el objetivo lo tiene. Mm, ándale, estás atacando con mis palabras. Silverio, Sí, hermano, como decían los hermanos, nos vamos a un antes y a un después, ¿no? El antes era que nosotros éramos pensábamos de esa forma. Ahora cuando escuchamos de eso nos damos cuenta que las personas que lo dicen es porque no se han metido a buscar más herramientas para darse en realidad cuenta que eso no es de la manera en la que lo están viendo. Muchas veces nos quedamos solamente, se escucha mucho eso, es que hay que hablar del contexto y solamente antes pensábamos en lo personal que el contexto era leer unos cuantos capítulos hacia atrás, leer unos cuantos capítulos hacia adelante y ese era nuestro contexto y hasta ahí nos quedamos. Entonces sabemos que eso es una mínima cosa de lo que en realidad necesitamos para darnos cuenta de lo que en realidad es la Biblia, hermano. ándele profundo. Muy bien, gracias, Silverio. Bueno, entonces ya está, casi se contesta sola, ¿verdad? ¿Crees que la Biblia debe ser perfecta en todas sus áreas, historia, ciencia, geografía, para ser palabra de Dios? Sí, no, ¿por qué? A ver, de los que no han participado, Sabdiel, adelante. Bueno, yo recuerdo que, ajá, en las primeras lecciones, en las primeras clases, hablamos acerca de eso, hermano, que
no tiene que ser exacta. Y aquí la primera pregunta dice, ¿para qué crees que Dios inspiró las escrituras? Bueno, Dios efectivamente la inspira, pero las personas, pues sí, los seres humanos son los que escriben y durante las transcripciones que hemos visto, es donde se va perdiendo algunos contenidos, pero la esencia no cambia. Entonces, que si creo que debe ser perfecta, yo creo que no necesita en esas áreas, historia, ciencia, geografía, porque, porque la idea de la Biblia es la inspiración y que nosotros aprendamos otro tipo de cosas, no geografía y eso. Gracias. Dale, muy bien. Suni, Sí, hermano, también estoy de acuerdo en que no. La respuesta es que la Biblia no debe ser perfecta, de acuerdo a todo lo que hemos estado estudiando, porque también, en mi caso, también existe un antes y un después. Entonces, actualmente creo que no debe ser perfecta y porque la escritura pues no nos habla de ninguna ciencia, nos habla de la experiencia de personas y tal como lo hemos visto, al ser reescritura de otras escrituras, pues definitivamente la intervención de las personas, pues hasta cierto punto podemos decir que es natural, ¿no? Que haya temas ahí de incongruencias como lo hemos estado revisando aquí. bien, gracias, Suni. Por último, Emanuel. Paz, hermano, ahorita voy manejando, pero ahorita llego a la casa y prendo mi cámara. Quería compartir, hermano, ahorita que te hablaba sobre ese punto. Hace tiempo me visitó una hermana a mi congregación, y me dijo, hermano, en el Evangelio de Mateo hay una profecía que se equivocó el escritor y me entró, le digo, a ver, compártamela. Ahorita no recuerdo la cita, pero hablaba sobre la profecía de Jesús, y Mateo cita al profeta y se equivoca del nombre. No sé si usted lo recuerde. Entonces yo creo que la Biblia no debe ser perfecta, entendiendo que pues los mismos hombres fueron utilizados para que ahora tengamos la palabra y esa palabra llegue a más vidas. Entonces, no sé si usted, o sea, al momento, nos pueda compartir algo ahorita que yo recordaba esa pregunta que me hacía. Digo, no recuerdo ahorita, pero sí citan una profecía de Jesús, pero se equivocan y en vez de decir al profeta que lo dijo, dicen a otro. Fíjate que no tengo presente el texto, pero si no lo comparte, quizás sería interesante para algún otro momento. Muy bien, gracias, Emanuel. Y vamos con otra pregunta más. ¿Alguna vez encontraste dos relatos bíblicos que no coinciden entre sí, que hablan de lo mismo, pero no coinciden? ¿Cómo lo explicaste en tu mente, en tu fe? O si eres predicador y lo utilizaste para la congregación, ¿cómo lo utilizaste, cómo lo explicaste a la congregación? Norma. Sí, hermano, esto me pasó, me pasó con los niños. Cada niño tenía una Biblia diferente y entonces estábamos leyendo Job. Íbamos así, ¿no? Avanzando y un niño leía en voz alta y luego el otro niño leía 5 versículos. Y entonces en una versión, la mujer de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y en la otra versión el niño se empezó a pelear y dijo, no, no, en la mía dice, bendice a tu Dios, ¿no? Entonces, para mí ese momento fue estresante para mí porque no me había dado cuenta, digo, no he leído todas las versiones. Entonces, a mí me hizo pensar, la primera cosa, dije, bueno, a lo mejor hay un error en la imprenta, ¿no? Nunca pensé que tenía que ver con un error eh, de traducción ni nada de eso,
pasaron muchos años para que yo pudiera conocer la verdad y entonces yo no la pude investigar. Un hermano lo que me explicó es que dependiendo de la versión, por ejemplo, los judíos no se permiten usar palabras como maldición pegado al nombre de Dios. Y entonces, aunque se entiende, se tiene que sobreentender que no era algo positivo, pues como no se permitían usar esa palabra, decía, bendice a tu Dios y muérete, que no tiene mucho sentido o lógica si lo dejamos así, pero sí quiero decir que me dejó como unos 5 años probablemente con la duda y yo no tenía manera aunque busqué información y eso sí me destanteó mucho. Ándale, 5 años de investigación. Muy bien. Gracias, mi buena Norma. Gabriel. Los hermanos, los evangelios son parte de eso, pero en lugar de crear desconfianza, los evangelios, como en un juicio el día de hoy, varios testigos informan de diferentes puntos de vista. Entonces, eso quiere decir que la Biblia no está relatando, en el caso de los evangelios, no está relatando exactamente lo que cada uno está diciendo, porque eso sería como que se pusieron de acuerdo y están diciendo lo mismo. Al contrario, es un relato desde el punto de vista de cada autor. Muy bien, Gabriel. Eliezer. Ok, bueno, para mí tal vez no serían dos relatos, pero sí en algo que me encontré muy controversial, que siento que me retó, o donde vi que posiblemente una actitud, una acción comprometía a la santidad de Dios. Es en el relato cuando este rey o este personaje fue y ganó la guerra, pero le dijo él te hizo una promesa. Cuando yo regrese, te voy lo que primero que salga a recibirme, yo te la voy a ofrecer en un sacrificio. Entonces, y cuando llegó a su casa, la que salió a recibirlo fue su hija. Entonces dice que pues aparentemente ahí la persona a lo mejor sacrificó de acuerdo a mi forma de ver, inclusive a su hija. Pero si eso pasó, yo no sé por qué fue que pasó, porque después, ya en el estudio de la palabra, también encontré que ella pudo haber sido, ¿cómo se llama esa palabra? Como rescatada. Hay una palabra para poder ella como comprarla o pagar el precio. No necesariamente debería de haber, si la sacrificó, no necesariamente debería de haberla sacrificado. Entonces, para mí hay una controversia entre lo que el hombre ofrece a Dios y si Dios realmente aceptó eso. Entonces, realmente él no aceptaba eso, pero él debió de verla. Es su falta de capacitación, de haber entendido. Había una manera de poderla rescatar pagando el precio. Bien, gracias. Miguel. Sí, hermano. Bueno, al igual que la hermana Norma, quería comentar un poco tocante a algunos, tocaba nuestro hermano Gabriel de los evangelios. Quizá nuestra hermana Norma, a veces uno se encuentra en esos tipos de palabras o frases, no sé cómo lo puede uno entender o qué es lo que se quiso explicar. No, pues es en los evangelios, si no recuerdo, es en Corintios también, no tengo la cita ahorita exacta, pero lo he analizado y lo he estado viendo con algunos hermanos también, porque en uno de los evangelios dice que Jesús algo así fue que fue crucificado en la cruz y el otro dice en madero, en un madero. Entonces, hay un tipo de como de pláticas o de debate que dice, pues, ¿en qué fue Jesús crucificado? ¿En un madero o en una cruz? Entonces, pues, uno de evangelio lo presenta como cruz y otro lo presenta como madero. No recuerdo exactamente dónde se encuentra, pero hace un tiempo atrás fue una plática con algunos hermanos tocante esto y pues bueno, decían, bueno, que haga cruz o madero no le hace, pero ¿en qué? Porque madero es una cosa y la cruz es otra cosa. Entonces era una palabra donde si a veces se encuentra uno, dice, pues no sé en estos casos cuál es la correcta, si es cruz o es madero. Es una de las situaciones que sí me tocó un poco complicada. Muy bien, gracias, Miguel. Por último, Gumercindo.
Sí, hermano, aquí nada más hay una, como que, no sé si confusión o no sé cómo entenderlo, pero una ocasión, un abogado de la Biblia leí sobre la pitonisa de Endor, y quien le habría hablado a Saúl, y luego cuando vino un hermano del seminario, vino aquí a hacer su práctica aquí a Cancún, y dijo lo contrario, entonces ahí no, pues no me quedó muy claro cómo estuvo la cosa ahí. ¿Quién mentía? ¿Quién sabe, hermano? Tendríamos que investigar. Muy bien. Por último, ¿qué es más grave para la fe? ¿Reconocer la humanidad del texto o fingir que no la tiene? Por lo siguiente, muchas veces se ha dicho que hasta se venden así, ¿verdad? Santa Biblia o Sagradas Escrituras. Entonces se le pone un halo como de Biblia, como de perfección, como de que es algo, ¿cómo decirlo? Que no contiene error, como que es algo perfecto, porque es sagrado, porque viene de Dios, como que es verdad, y como que esta parte humana, pues no, porque si viene de Dios es perfecto, está completo, es todo bueno, y por eso ahora a la luz de lo que hemos visto, ¿qué sería más grave? ¿Reconocer esta humanidad del texto que puede tener esos errores o fingir que no los tiene? Suni. Creo que fingir que no lo tiene, hermano. Pero quería también dar mi comentario de la pregunta anterior, es que fíjate que en realidad anteriormente, cuando algo no coincidía, o sea, yo me negaba a creerlo. O sea, y en mi mente, en realidad, yo buscaba cómo encajar las cosas o cómo darle una explicación coherente. No sé por qué ahora que conozco todo esto, digo, como que tenía pensamientos cerrados. A fuerza quería que mi fe este, fuera compatible, aún a pesar de que yo encontrara alguna situación que no coincidiera, ¿no? Entonces digo, eso así yo lo explicaba en mi mente. Ahora ya es diferente, hermano. Sí, a esa actitud se le conoce como concordismo, hacer que todo concuerde, ¿no? Es que no hay error, no está nada mal, todo está bien. Y entonces ahí argumenta uno y hace una especie de magia, ¿verdad? Para que todo concuerde. Muy bien, Miguel. Sí, hermano, yo creo que ahora que dicen mis hermanos, ahorita que iniciaban con sus comentarios, creo que ahora que conocemos lo más grave sería, ¿verdad? No reconocer y creer, ¿verdad? Que no contiene errores, ¿verdad? Pero mi pregunta sería también, bueno, y así yo me la hago a mí mismo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil será poder, transmitir esta comprensión, ¿verdad? Pues a otros que realmente, como dicen nuestros hermanos, hemos venido con esa enseñanza de que no puedes cuestionar la Biblia, no puedes tú decir que no contiene error o que no es palabra de Dios o que contiene errores porque es como casi estarla condenando. Entonces, yo me pasó hace años, yo estaba entendiendo ese texto en un estudio tocante a que la palabra pues sí no era, sí contenía errores, pero pues uno se queda callado a veces dice, bueno, una ocasión platicando con un señor me decía, es que yo siento que estoy traicionando la fe o lo que mis padres me inculcaron, entonces por eso digo, no es fácil y no será fácil poder transmitir a otras personas o hermanos esta enseñanza que ahora hemos tenido más clara por ese sistema o formación que traemos realmente. Ujú. Sí, por eso el trabajo final tiene que ver con eso, ¿verdad? Con elaborar una capacitación que pueda abordar este tema con la congregación
y ya la creatividad de ustedes es la que se va a dejar ver en ese trabajo final, ¿verdad? No es sencillo, pero precisamente ese es el proyecto final. Muy bien, Israel. Sí, hermano, ¿qué es más grave para la fe? Yo pienso, hermano, que es sería fingir que no la tiene. Porque, bueno, yo de un principio también yo pensaba que la fe, la Biblia era que no tenía ningún error. Pero el fingir que no la tiene, hermano, ya sería engañar nosotros mismos también. Y otra, a nivel que nos pregunta, a nivel de iglesia, yo pienso es que siempre hablar con la verdad. El Dios, hermanos, Dios es perfecto, pero como acabamos de ver en la clase, que Dios se vale también del hombre para llegar a esa inspiración hacia Él y usa a la misma humanidad para hacer esa inspiración que es de salvación para la humanidad, pero aún así cuando el hombre, como en la clase vimos, cuando el hombre interviene hay errores no somos perfectos. Entonces, por esa causa, hermanos, Dios se vale del hombre y hay errores. Tenemos que aceptarla, pero como ya dijeron los hermanos, el mensaje, la esencia de Dios, ahí está, que es para Muy salvación de la bien. humanidad, hermano. Gracias. No, gracias a ti, mi hermano. Por último, Edith, qué bueno que te animas a participar, Edith Galván. Gracias, hermano. Bueno, para mí yo siento que es peor fingir que no la tiene, porque podemos caer en una desensibilización humana, lo que nos podría llevar a un fanatismo, a tomar todo de una manera muy, muy literal, y eso impide que a través de nuestra humanidad, de nuestras emociones, de nuestra calidez, podamos acercarnos pues a las personas que tanto conocen de la palabra como las que no. Entonces, para mí es importante reconocer que la Biblia, o bueno, a mi parecer, que la fe, pues tiene mucho sentido humano. El texto, si bien es inspirado por Dios, pero también tiene mucho de la expresión escrita en la cuestión humana. Bien, excelente. David González, adelante. ¿Está silenciado, Dave? ¿Ya me escuchan? Fuerte y claro. Gracias. Ya casi había terminado, hermanos. Me inspiré demasiado. Eso es lo que vi. Este, bueno, yo dividiría en dos partes la pregunta, hermanos, y la respuesta a sí mismo, porque dice que es más grave para la fe reconocer la humanidad del texto o fingir que no la tiene. Y primero diría sobre la pregunta ¿para quién? ¿Qué es más grave para la fe? ¿Para la fe mía o para la fe de quien me escucha? Porque yo puedo fingir que no tiene, y ser muy grave para mi fe. Pero también puede ser grave para la fe de alguien que me escucha, que yo esté reconociendo la humanidad del texto. En aquellos que me escuchen y que me escuchen hablar de la Biblia desde un aspecto así claro y sin escondites, ¿no? A veces desenmascarando al mismo escritor, ¿no? O a los actores bíblicos. Y mucha gente, lo que usted puso abajo, la palabra Santa Biblia, en realidad, si uno reconoce abiertamente la humanidad del texto, los oyentes pueden caer en una afección, sí, afectación de su fe. Por eso digo, si yo la divido en dos partes la pregunta, ¿para quién? ¿Para mí o para quien me escucha? Porque ambas respuestas pueden ser graves para la fe de los que escuchan o la mía. Gracias. Bien, interesante propuesta que nos haces. Miguel, para finalizar. Sí, sí, hermano, rápidamente, oiga, porque estaba viendo aquí lo que había puesto usted abajo, la palabra Santa Biblia, que ha habido un poco de conflicto también en cuestión de esta palabra. Algunos me hacían esta pregunta,
¿por qué usamos la palabra Santa Biblia cuando solamente se puede usar Biblia? Entonces, investigando, analizando, algunos llegamos a la conclusión y decimos, bueno, es que la palabra santa la adoptamos del catolicismo y la queremos aplicar ahora en nosotros en la escritura. Entonces decíamos, solamente hay que usar la palabra escritura o palabra de Dios, pero no hay que usar la palabra santa. Entonces, todas las versiones traen la palabra santa. Entonces, había un poquito de conflicto en eso. O sea, cuando le quitamos la palabra santa, es donde hay el conflicto con las personas, porque es que la está separando. Pero solamente usar la palabra Biblia para entender que contiene los errores, ¿verdad? Pero ha habido un poco de debate también en esta palabra de Santa Biblia. Gracias, hermano. Muy bien. Bien. ¿Alguien me ayuda a leer esto, por favor? Yo, hermano, la Biblia es la palabra de Dios, lo que significa que es un mensaje divinamente comunicado de Dios a nosotros. Sin embargo, como habrás notado, también es un libro muy humano. La Biblia fue escrita por autores humanos, en idiomas humanos, describe eventos humanos, aborda asuntos humanos y se dirige a los humanos acerca de todas las cosas concernientes a Dios. Muy bien, entonces al mismo tiempo que es palabra de Dios, también es palabra de hombres, ¿verdad? Es algo muy natural. Y cuando Dios habla a través de autores humanos, Él nos trae su palabra y es una palabra, consideramos verdadera, es lo que dice Números, ¿verdad? No miente, no engaña, porque Él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y no lo ejecutará. Muy bien. Entonces, este es uno de los textos clásicos, ¿no? Cuando alguien habla con alguno de los hermanos, se pone en duda acerca de algunos datos que viene ahí en este libro, en esta Biblia, pues uno de los argumentos es no, todo es verdad. ¿Por qué es verdad? Pues porque Dios no es hombre para que mienta, y si está escrito ahí es porque es verdad. Entonces, este es uno de los argumentos más usados precisamente para sustentar la verdad del texto. ¿Por qué? Pues porque no miente, no engaña, y por lo tanto podemos esperar que la Sagrada Escritura sea verdad, dado que Dios ha invertido en ella su propia fidelidad, veracidad, pero esto aún conduce a preguntas sobre exactamente cómo o hasta qué punto la Escritura es verdadera. ¿Ok? Entonces, este es un gran tema. ¿Verdad en qué sentido? Y vamos a ver un video corto. Les voy a pedir que lo analicen, que lo escuchen con atención. Después les voy a preguntar qué comprendieron del video, qué llamó más su atención y vamos a comentar un poco acerca de él. Este personaje que les voy a mostrar es muy conocido en el mundo cristiano. ¿Alguien lo ubica? ¿Saben quién es? ¿Saben cómo se llama? Miguel Núñez, hermano. Miguel Núñez. ¿Alguien más lo conocía? Yo también lo conozco, hermano. Yo a veces lo Bien, escucho, yo a veces lo escucho a él. dele. ¿Alguien más? Está en las filas de Miguel Núñez. Y hoy vamos a intentar salirnos de las filas de Miguel Núñez. Así que pongan mucha atención. Ahí. Ahí va. El ¿Lo Instituto escuchan? Integridad y Sabiduría presenta Teología, palabra por palabra, con el pastor Miguel Núñez. La Biblia que tienes, la Biblia que lees, tiene ciertas características que hemos estado definiendo. Esta última es bien particular y es importante porque ha sido debatida por años ahora, y es el hecho de que la Biblia es infalible y es inerrante. Hasta más o menos el año 1960, básicamente hablar de infalibilidad y de inerrancia era la misma cosa. Pero cuando aparecieron académicos que comenzaron a
En inglés se llama como a dividir un pelo, era un pelo que ya no se puede dividir porque es tan finito, pero comenzaron a dividir pelos, por así decirlo. Comenzaron a hablar de que era posible tener una Biblia que fuera infalible, pero no inerrante. Entonces tenemos que definir esos dos términos. Infalibilidad tiene que ver con el hecho de que la Biblia no te va a engañar. La Biblia no te va a decir una cosa que tú puedas seguir y al final terminar mal, terminar condenado, terminar haciendo lo malo cuando tú pensabas que estaba haciendo lo bueno. Yo puedo pensar eso, pero porque yo lo pensé, no porque la Biblia te dirigió. Entonces, la Biblia no va a errar cuando te dice que este es el camino a seguir. Y por tanto, entonces, se puede hablar de que la Biblia es infalible, incapaz de errar al dirigir al creyente. Por otro lado, entonces, académicos comenzaron a mencionar que eso puede mantenerse, pero al mismo tiempo admitir el hecho de que la Biblia tiene errores en áreas donde ella habla, porque hay muchas áreas donde la Biblia no ha hablado, que se le ha atribuido cosas que la Biblia dice, como fue en un momento dado que la Tierra es el centro del universo. No, la Biblia no habla de eso, tampoco habla de medicina, tampoco habla de la estructura del cerebro, de la anatomía humana, por así decirlo. Entonces, en aquellas áreas donde la Biblia habla, la consideramos infalible e inerrante, no contiene errores. Si la Biblia dice que una civilización en tal lugar, con tal nombre, en tal época, y que no se haya encontrado, como ha pasado en el día de hoy, sigan excavando, sigan buscando, porque esa civilización existió, estuvo ahí y hay restos de ella, y así ha ido pasando. A medida que los años han transcurrido, pues cosas que habían sido negadas o se había dicho que la Biblia erró porque habla de esto y no había evidencia de eso, con el paso del tiempo la evidencia ha ido apareciendo. Entonces ahora nosotros creemos que en los documentos originales, como provinieron de un Dios infalible e inerrante, lo que Dios entonces inspiró vía seres humanos también fue infalible y también fue inerrante, explicado de esas dos maneras. No errores en lo que tenemos y en los campos donde la Biblia habla, y no falible, no puede errar en la dirección en que va a llevar al creyente a lo largo de toda su vida. Es lógico pensarlo que si Dios es así, así sea aquello que Él reveló para nosotros. ¿Quién dice amén a esto? ¿Nadie? Bueno, hay una parte bien interesante que me gustaría que retomaran. A ver. ¿Deseas seguir profundizando en tus estudios de teología? Bueno, creo que no puedo regresar. Inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. ¿Qué opinan de esta postura? ¿Les convence? ¿Suena bien? ¿Qué les dice? Al final dice que no tiene errores. De hecho, dice, si la Biblia menciona ahí una ciudad o algo ahí, sigan excavando, sigan buscando, porque si lo mencionan, es que sí pasó. Entonces, no tiene errores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? Miguel. Bueno, conforme a lo que él comentaba, siento que como que cae en ciertas contradicciones, ¿no? En lo que comenta al principio, en lo que al final cierra en su speech, como que trata de redirigir el mensaje hacia una postura que él considera. Muy bien, gracias, Miguel. ¿Alguien más? Jonathan, ¿tú qué piensas? Y como lo escribí, ¿no? Que al final él dice, ay, que creo que es donde iba a regresar, ¿no? Que dice que no tiene errores porque es infalible, ¿verdad? Pero él se toma, como dijo nuestro hermano Miguel, sí, se está contradiciendo él mismo, ¿no? En decir, es que pues, la palabra no tiene errores,
pero también dijo que fue escrita por humanos. Y el escrito que nos dio ahorita, pues si fue por humanos, pues hay un error, ¿no? Y él termina diciendo casi, y luego tuvimos una clase que llamaba fundamentalismo, ¿no? O sea, no te lo dice abiertamente, pero te dice que es así. O sea, no te explica realmente, te dice, la palabra, pues la Biblia no tiene errores. ¿Por qué? Porque es de Dios y es así. ¿Sí? Como que te lo pone ya, no pienses, es así y se acabó. Ok, muy bien, Silverio. A mí me dejó como dando a entender que le da lugar a las dos posturas, hermano. Por una parte no tiene errores para los que piensen que no tiene errores y por otra parte que puede tener errores. Ya depende cómo tú tomes el mensaje, porque lo hizo así como que sí y como que no, como diciendo, "Mm, piensa de la manera que tú creas". Ok, Martín. Bienvenido, Martín. Pues pues también al principio él comenta, ¿no? Que la Biblia no es para perdición, pero a lo que hemos estudiado un poco, pues puede usarse, ¿no? De esa forma para que algunos, pues hoy que estamos estudiando aquí podamos, quizás en nuestro pensar, nuestra fe disminuya, o como decía algún hermano también en el comentario anterior, este, que podemos lastimar a alguien, ¿no? Como que y esa no es la finalidad, obviamente, pero sabemos que hoy que tenemos ya un conocimiento un poquito más amplio, pues podemos caer también en ese error. Y como dicen los hermanos, es como que, como diciendo el sí y no. Entonces, pues, Bueno, gracias, Martín. Rocío. Bueno, desde mi punto de vista, considero que no concuerdo con su opinión, ya que anteriormente usted nos había dado una definición acerca de lo que es la Biblia, que es palabra de Dios, pero también palabra de hombres. Entonces, el pastor hace una similitud en cuanto a lo infalible y lo inerrante que es Dios, pero también lo afirma para con el hombre. Ambas cosas los afirma tanto con lo divino como con el hombre. Entonces, pues anteriormente con la pregunta, pues tenemos una humanidad de hombres que es que se basa también en errores. Hasta ahí. Bien, gracias. Bueno, pues mucha atención porque este personaje tiene muchos seguidores en la Iglesia de Dios y no solamente eh, pues, adoptan algunas enseñanzas, incluso hasta sus predicaciones, ¿verdad? Las replican dentro de la iglesia. Entonces hay que tener mucha claridad respecto a esto. Una comprensión como la que él nos decía nos lleva a lo siguiente. ¿Han escuchado los que sintieron el temblor del 85? Seguramente me entenderán, los que lo vivieron. Este libro y la Biblia tenía razón. La verdad histórica comprobada por las investigaciones arqueológicas. El hasta hace pocos años casi inexplorado campo de la arqueología bíblica ha ofrecido conocimientos tan revolucionarios, sobre todo en los últimos años, que hoy es posible responder satisfactoriamente a una serie de preguntas que muchos oponían al contenido histórico de los libros sagrados. Las excavaciones realizadas han sacado de entre los escombros una importante cantidad de testigos mudos de los hechos que explican la Biblia, la época de los patriarcas en el fértil creciente, el Ur del Caldea de la Biblia, vestigios del diluvio bíblico, etcétera. ¿Alguien conoce este libro? ¿Y yo? ¿No? Bueno, en algún punto de la historia salieron este tipo de posturas que va acorde a lo que mencionaba Miguel Núñez, ¿no? Sigan excavando porque si lo menciona, entonces existió. Entonces hubo un momento donde parece que hubo una especie de, pues no sé cómo decirle, propaganda respecto a
que la Biblia tenía razón, ¿no? Y entonces todo se estaba comprobando. Se estaba comprobando la tierra de los patriarcas, se estaba comprobando incluso el diluvio bíblico, y entonces salió ahí la postura, ¿verdad? ¿Dónde se asentó el arca de Noé? Y ya todos decíamos, ¿en el monte qué? ¿No? Ararat. En el monte Ararat, ¿verdad, hermano? En el monte Ararat, muy bien. Y ahí está, y ahí están los vestigios de la madera, y etcétera. Y la Biblia tenía razón. Si menciona un diluvio, entonces sí existió. Si menciona una salida de esclavos egipcios de ese lugar, entonces también existió. Y bueno, así pasaron muchos años argumentando eso, que la Biblia tenía razón, y tenemos otro libro que también se llama de la misma manera, El Arca Perdida de Noé, el sorprendente enigma que cuestiona el origen de la civilización, la historicidad de la Biblia, ándele pues, y la naturaleza de nuestro destino colectivo. ¿Ok? Y entonces aquí está el personaje que escaló a ese monte y entonces descubrió también los vestigios del arca de Noé, y así se llama su libro, ¿verdad? El arca de Noé. Y así surgieron muchos que decían precisamente eso. Y bueno, entonces nos quedamos con el pensamiento mágico, ¿verdad? Si así lo dice, pues así pasó. Si dice, es verdad. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y Dios no miente. Entonces comenzamos, como decía Suni, a crear una especie de concordismo y atar todos los cabos. Y entonces argumentábamos con mucha razón. Sí es cierto. Y como que eso nos llenaba un poco de esperanza, ¿verdad? Pero pasaron los tiempos. Y bueno, esta situación cambió. Pero el pensamiento era así, la premisa era, puesto que Dios es el autor del texto sagrado, es evidente que en él no puede estar presente el error. Esa es la premisa. Y por inerrancia se entiende de suyo la ausencia de error formal en la escritura. Su presupuesto es la veracidad de la escritura, que expresa la conformidad plena con la verdad. ¿Ok? Esta es la premisa y el presupuesto es este, la veracidad de la escritura. ¿Ok? Y bueno, la escritura es verdadera incluso cuando se refiere a cuestiones científicas sobre la creación del universo. ¿Qué diríamos hoy nosotros? Así rápidamente. La escritura es verdadera incluso cuando se refiere a cuestiones científicas sobre la creación del universo. ¿Sí? No. No necesariamente. No, ¿verdad? Es absolutamente precisa en los finos detalles históricos que hablan de los israelitas y la cronología de Jesús. No. Poco, ¿verdad? O sus declaraciones de la verdad están restringidas a asuntos teológicos como la salvación, la ética, el gobierno de la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Contiene acaso la escritura algunos errores tales como errores fácticos o errores de coherencia? Bueno, los errores fácticos en la Biblia son afirmaciones de que desde una perspectiva literal parecen estar en desacuerdo con hechos verificables con la ciencia, ¿no? Y bueno, desde una perspectiva literal parece estar en desacuerdo con la ciencia. Por ejemplo, yo escuchaba un predicador que pues todavía se peleaba, por ejemplo, con la evolución, ¿no? Y argumentaba cosas como que, y esos científicos que dicen que venimos de la evolución, cuando la Biblia afirma otra cosa, etcétera, y así, ¿no? Se ponía a pelear contra esas posturas. ¿Podemos acaso decir que la Biblia es verdadera en asuntos de fe, pero potencialmente errónea en materia de ciencia, biología e historia? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Dele sin miedo, no les van a caer las plagas últimas. Siento que Nada, estoy sean en un examen, salvados. hermano. Estoy en un examen.
Entonces sí, ¿no? Sin problema. Entonces, podemos decir que la Biblia es verdad en asuntos de fe y podemos decir que no tiene nada que ver con ciencia, biología e historia. Unos datos en esto. Muy bien. Bueno, con base en lo anterior, aquí llegamos a una situación muy puntual. Es vital que los cristianos sepan cómo nos es dada la Biblia y el cómo ya lo abordamos, ¿verdad? A través de la historia del canon. Pero también es vital que los cristianos sepan el cómo es que resulta ser verdadero. Porque entender esta parte histórica, pues no debe llevarnos a decir, ah, pues solamente es un libro, etcétera, y así, sino además encontrar el sentido y entender cómo nos resulta ser verdadera, pero sin caer en las posturas fundamentalistas, tipo Miguel Núñez, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener mucha claridad. Y vamos a hablar en lo que sigue de esta clase, las declaraciones en diferentes confesiones de fe, en diferentes denominaciones, por así decirlo, respecto a la Biblia. ¿Qué dicen las demás denominaciones respecto a la Biblia? ¿Se han puesto a pensar eso? Bueno, es bien interesante y ahorita vamos a hacer una comparación. Fíjense nada más. Eh, aquí, alguien ayúdeme con este. Yo, hermano. Adelante. Los 39 artículos anglicanos, artículo 6, 1571, autoridad y suficiencia de la escritura. ¿Continúo? Muy bien, ahí, nada más. Respecto a la Biblia, dicen que tiene una autoridad y que tiene una suficiencia. Es suficiente para la salvación. Y esto lo tienen desde 1571. 39 artículos anglicanos, o sea, esa es la iglesia anglicana. Vamos a esta. ¿Qué piensa la confesión Westminster respecto a la Biblia? ¿Alguien me ayuda? Yo. Dice Confesión de Westminster, 1.5, 1647. Verdad infalible y autoridad divina. Mire, aquí es interesante porque de la Reforma Protestante es que se va gestando esto de infalibilidad, ¿verdad? Entonces, ya la confesión de Westminster dice que es una verdad infalible. Y también dice que es de autoridad divina. Ándale, ya le está dando ahí un toque muy, muy importante, ¿verdad? Siguiente. ¿Alguien me ayuda con esta? Yo le ayudo, hermano. Dice, a Iglesias Evangélicas Americanas de Turquía, 1840. Armenias. Perdón, Armenias. Armenias de Turquía, 1846. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, quien inspiró las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, nuestra autoridad suprema en todos los asuntos de fe y conducta. Bien, aquí llegamos a un tema del que ya hablamos, ¿verdad? Inspiró las Sagradas Escrituras. Y decíamos cuando tocamos esta clase de que todas las confesiones de fe coinciden en esto. Es un texto inspirado, pero en el cómo, pues no, ¿verdad? Y ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿qué comprensión tendrá las iglesias evangélicas armenias respecto a la inspiración? Plenaria, verbal, parcial, etcétera. Es interesante, ¿verdad? Pero bueno, al final, esa inspiración está tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento y es la autoridad suprema sobre todo documento en asuntos de fe y de conducta. ¿Alguien más aquí? ¿Ayuda? Yo. Declaración de Fe de la Asamblea Mundial de Dios, artículo 2, 1916. La Biblia es inspirada por Dios y es la infalible, autoritativa regla de fe y conducta. Dele, muy bien, interesante también, ¿verdad? La Asamblea Mundial de Dios, 1916, coincide nuevamente en lo mismo. La Biblia es inspirada. En el cómo
como no sabemos qué comprensión tienen de la inspiración, pero nos damos una idea cuando después dice la infalible. Otra vez se retoma esta palabra de la confesión de Westminster, ¿verdad? Autoritativa regla de fe y de conducta, similar a las iglesias evangélicas armenias. Bien. Fraternidad Cristiana de Universidad. Alguien más ayúdenme con esta. Yo, hermano, pasa vos. Fraternidad Cristiana de Universidades y Colegios, artículo 3, 1928. La Biblia, tal como fue dada originalmente, es la palabra de Dios inspirada e infalible. Es la autoridad suprema en todo asunto de creencia y comportamiento. Hay temas afines, ¿verdad? 1928, la Biblia, tal como fue dada originalmente, es la palabra de Dios inspirada. Coincidimos, pero en el cómo no sabemos, ¿verdad? Pero nos damos una idea cuando dice infalible. Es la autoridad suprema, también sobre todo documento, en asunto de creencia y de comportamiento. Bienvenido, Samacona. ¿Cómo es que te pudiste dividir dando asesoría pastoral y también escuchando la clase? Pues aquí estamos, hermano, porque nunca me he perdido una y pues de repente, ¿verdad? Suceden cosas. Aquí estamos todavía con la familia y bueno, ya creo que ya estamos un poquito más estables, hermano. Bueno. Yo creo que lo hizo por inspiración divina. ¿Qué pasa la receta? Me quiero dividir y multiplicar. Muy bien. ¿Alguien más me ayuda con esta? Yo, hermano. Declaración de Fe de la Asociación Nacional de Evangélicos 1942. Creemos que la Biblia es la inspirada, la única infalible y la autoritativa palabra de Dios. Muy bien, nuevamente interesante, ¿verdad? Inspirada, llegamos a este concepto que pues no dice mucho, ¿verdad? Con lo que hemos visto, pues sí, todos dicen que es inspirada, pero en el cómo también tiene que ver la comprensión. Bueno, aquí nuevamente, infalible, autoritativa palabra de Dios. Y por último. Yo, hermano, la Declaración de Jerusalén de la Confraternidad de Anglicanos Confesantes 2008 dice: creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios escrita y que contienen todas las necesarias para la salvación. La Biblia debe ser traducida, leída, predicada, enseñada y obedecida en su sentido claro y canónico, respetuoso de la lectura histórica y consensuada de la Iglesia. También ya. Se ve que ya es 2008, ¿verdad? Es interesante. Vemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios escrita. Le añade aquí un punto, ¿verdad? Tienen todas las cosas necesarias para la salvación. La Biblia debe de ser traducida, leída, predicada, enseñada y obedecida, en su sentido claro, pero también canónico, es decir, todos los libros, ¿verdad? Respetuoso de la lectura histórica y consensuada de la iglesia. Ok, bueno, ¿cómo ven estas declaraciones de la Escritura o de la Biblia en diferentes confesiones y declaraciones doctrinales? ¿Conocen alguna otra? ¿Les llama la atención? ¿Qué piensan? Este ejercicio, ¿qué tal? Si ustedes se quedan con una, ¿con cuál se quedarían? Adelante, mi. Pues contestando la pregunta que sí, hermano, que con cuál nos queda, bueno, yo me quedaba con la última, con la Declaración de Jerusalén. Pues sin duda, creo que las diferentes declaraciones que hemos visto, pues hay demasiadas similitudes, demasiadas concordancias, si lo podemos decir así, o si lo puedo decir de esa manera, pero la última, creo que la manera en la que maneja
la forma en la que la palabra de Dios es escrita y cómo debe de ser ahora sí que compartida. Dice que traducida, leída, enseñada. Nomás lo único que no, pues no comparto es la de obedecida en su sentido claro y canónico. Perdón, lo comparto, perdón, pero pues es creo que la más, pues sí, como más, coherente, si lo puedo llamar de esa manera. Gracias, Miguel. Hermana Norma. Yo voy a leer esta, hermano. Dice, creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de él, pero que ¿Qué al estás ser leyendo, parte, perdón, Norma? estoy leyendo el de nuestro fundamento doctrinal. Ok. Bueno, antes de llegar, vamos a Ok. agotar estas. Ok. Sí, sí. De estas, cuál No, pues de esta yo creo que sí me quedaba pues, con la última, ¿no? Bien, bueno. Bien, José Manuel. Sí, mi hermano, yo creo que yo también me quedo con la última. Dice que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, algo que me llama mucho la atención y que contienen todas las cosas necesarias para la salvación. Yo creo que me parece bueno. Muy bien. Ya aquí salieron algunos anglicanos. ¿Alguien más? Anímense. Pues yo O ya coincido en nada la les última. convence. La última, Levanten hermano. la mano. Bueno, adelante, Samacona. Termina y después vamos con Adrián. Perdón, hermano, creo que es la última para mí también. Habla aspectos que tienen que ver con lo que hemos estudiado desde el principio, palabras como canónico, historia, lo que usted está marcando aquí, yo creo que es la más que podemos entender, que aunque todas tienen una parte importante, tal vez no la describan de una manera como lo está haciendo la última declaración. Bueno. Adriana. Yo pienso que pues casi todas solamente dicen que son inspiradas y como que, no sé, poseen un fundamento de creer porque es la verdad inefable, como por ejemplo la primera, que es una autoridad divina y punto. Pero la última dice que en ella debe de ser traducida, leída, predicada, enseñada y obedecida. Es decir, se hace una investigación profunda, así como también, pues, en base a lo obtenido de esa investigación se lee, se predica y se enseña para poder ser obedecida. Como decía el hermano José Manuel, contienen todo lo necesario que es para nuestra salvación e incluye pues el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en las otras es como muy a la ligera, pienso yo. Esa es mi opinión. Muy bien. Rocío. Si se trata de elegir, pues me quedaría con la declaración, el último de Jerusalén, resaltando lo que dice que la Biblia debe ser traducida, leída, predicada, enseñada y obedecida. Sin embargo, pues viendo el año que es 2008, creo y considero que yo espero que hayan más declaraciones, ya que de acuerdo al año, pues como que va detonando con más argumento la declaración. Quiero pensar que ahorita ya en nuestro 2025 las declaraciones sean un poquito más, con más claridad. Okay. Silverio. Concuerdo, hermano, con la última, pero ¿será que le podríamos poner también la número 1 un poco, que tiene autoridad y suficiencia? Sí, hermano, aquí Sí, podemos hacer nuestra propia eso, iglesia. eso yo puedo ver que aparte de la última le podríamos poner también lo del punto número 1, hermano. Bueno, O mi muy forma de ver. bien. Sí, está bien. Jonathan. Tenemos que escoger una de aquí, ¿verdad, hermano? Ajá, o al menos tu opinión de ellas. Bueno, mi opinión es que todas tienen un grave error. Sí, estamos hablando del método fundamentalista. Cada uno dice que, como ya lo estamos hablando, le ponen sagradas escrituras en el final y todas casi llevan a lo mismo. También me parece que
al final dice que contiene todas las cosas necesarias. ¿Qué son todas las cosas necesarias para la salvación, no? A mi entender es que Jesucristo es el que nos da la salvación, no, no tiene todas las cosas para salvación. Ah, creo que yo no me quedaría con ninguna. Creo que a mi punto de vista debe de haber más, no nada más lo que está aquí. ¿No? Bien. Cayo, Josué Romero, adelante. Sí, coincido con la última, mis hermanos, y me llama la atención, aprovecho para lanzar esta duda, porque tanto la primera como la última, el primer punto y el último declaración, habla de los anglicanos. No sé si sea el mismo grupo, pero por el nombre parece que sí. Y me hace pensar que, pues como que ya en este tiempo, de 1571 a los 2008, yo creo, o más bien veo que empezaron a cambiar un poco su postura, de manera que ya no lo ven tanto autoritario y tan suficiente. Es lo que alcanzo yo a ver. Esa es mi opinión, hermano. ¿No? Muy bien, gracias. Por último, Dave González, adelante. Hermano, gracias. Yo, ah, siento que aunque la última tiene mucho más que decirnos, ¿no? Y siento que a veces me estoy dejando llevar por lo bonito que suena, pero yo me quedaría más con la Fraternidad Cristiana de Universidades y Colegios, artículo 3, 1928. La Biblia tal como fue dada originalmente es la palabra de Dios inspirada e infalible. Es la autoridad suprema en todo asunto de creencia y comportamiento. Bueno, Es mi opinión. está bien, respetable. José Rubén, adelante. Bueno, yo aquí les preguntaría a los compañeros, porque veo que muchos eligieron la última. Preguntaría aquí, ¿todo el Antiguo Testamento y el Nuevo es palabra de Dios? Como que para generarnos más duda. Todo el Antiguo, Cantar de los Cantares es palabra de Dios. Y aquí usted encerró también claro y canónico. Si es canónico, no preguntes. Eh, como ya fue eh, canónico, pues eso es lo que es y hay que obedecerlo, ¿no? Entonces, esas palabras que encerró generan duda y pues yo no me quedaría con ninguna. Diría, como le puse ahí en el escrito, que algunas tienen cierto fundamentalismo. No, no obedece, no preguntes y ya. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, este es un buen ejercicio para saber qué piensan las demás confesiones respecto a la Biblia. Y aquí sería también un ejercicio todavía más interesante, más importante, saber qué piensa la Iglesia de Dios respecto a la Biblia, ¿no? Lo que estaba haciendo Norma. Pero no porque ahorita se les ocurrió pues ir al fundamento y leerlo, ¿no? Alguien lo tiene claro, alguien sabe lo que piensa la Biblia o nuestro punto de fe respecto a este tema, sin que vaya a consultarlo ahorita. Alguien se había tomado el tiempo de meditarlo, de reflexionarlo, de decir, bueno, ¿por qué queremos lo que queremos respecto a este tema? ¿Alguien ya lo había hecho? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, entonces es igual de interesante, pues ahora darnos cuenta lo que como iglesia profesamos, ¿verdad? Respecto a este tema. Y si vemos,
lo que tenemos aquí escrito, pues igual nos sigue dando mucha luz. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor, a darle lectura? Hermano. Ah, Dice, punto de fe 1, la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. ¿Hasta ahí? A ver, vamos a detenernos ahí. Muy bien, es interesante, ¿no? La Biblia dice aquí es la palabra de Dios. Muy bien, es el único libro de inspiración divina, de valor eterno. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Adelante, ahora con esto. ¿Alguien más? Sí, hermano, dice, creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de Él, pero que al ser parte del texto sagrado sirven a su propósito. En la Biblia, Dios se nos revela y por medio de ella, aquí anda el mensaje, por medio de ella aprendemos a relacionarnos con Él, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Al leer y recibir su mensaje con fe, Dios hace posible una vida renovada en comunión con Él. Amén. ¿Qué les llama la atención? Fíjense, aquí creemos que toda la Biblia no es una situación parcial, incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de él, pero que al ser parte del texto sagrado, sirven a su propósito. ¿Qué? Interesante, ¿no? Y finalmente, respecto a la inspiración, a ver, alguien ayúdeme. Yo lo leo, hermano. reconoce- Oh, adelante. Gracias, hermano. Reconocemos la inspiración divina de la Biblia. En el proceso de redacción, selección y conservación de los libros que la integran, participaron seres humanos investidos del Espíritu de Dios. Ándele, interesante también, ¿no? Dice nuevamente, al igual que todas las anteriores, reconocemos la inspiración de la Biblia y en el cómo, fíjense que nos da más detalles. En el proceso de redacción, no solamente en el escritor, también en la redacción, también en la selección y conservación de los libros que la integran. Participaron seres humanos, sí, pero investidos del Espíritu de Dios. O sea que en este proceso tanto de escritura, redacción, selección y conservación, estuvo presente el Espíritu de Dios. Y esta declaración de fe, pues ya toma en cuenta todo ese proceso. ¿Ok? Entonces, pues es de igual manera interesante. Avanzamos. ¿Alguien me ayuda con esta parte? ¿Tiene valor eterno? Yo. La Biblia, en su carácter de la palabra de Dios, es eterna, porque el mensaje que transmite será cierto siempre, y por otro lado, porque su naturaleza es santa y pura. Este valor eterno es la diferencia de cualquier otro libro o mensaje, pero en especial la diferencia de la naturaleza humana. En razón de ello es porque necesitamos la gracia de Dios para entenderla y vivirla. Ujú. Y aquí entramos también a un punto interesante. El mensaje que transmite será cierto siempre. ¿Ok? Entonces, no es solamente lo que está diciendo, sino lo que se refiere, ¿verdad? No solamente son los datos, no es la misma postura de Núñez de decir, bueno, si lo dice, búsquenle, porque entonces
ahí va a aparecer, se va a encontrar. Aquí ya está hablando del mensaje, es decir, el sentido que tiene. Será cierto siempre. ¿Ok? Em, ¿Alguien más ayúdeme con esta parte? Yo, hermano, gracias. La Biblia es el criterio determinante para todas las creencias y prácticas cristianas de todos los tiempos. El bien y el mal no son cuestión de opinión ni de época, porque no son conceptos culturales. Solo pueden ser identificados verdaderamente a la luz de la palabra de Dios. Interesante. Bueno, finalmente la última parte, ¿alguien más ayúdeme? Yo, hermano, dice, la Biblia en su condición de obra literaria fue realizada por comunidades de creyentes que tuvieron una auténtica relación con Dios y que experimentaron su poder para transformar. Fue escrita como un testimonio que tiene el propósito de despertar la fe de los lectores para que también ellos participen de esa relación y ese poder. No fue escrita con criterios ni propósitos científicos e históricos modernos. Los escritores relataron los hechos buscando transmitir el valor espiritual que había detrás de ellos, haciendo uso libremente de los detalles, de manera que las comunidades captaran la verdad divina. La verdad bíblica se refiere más a la forma de ser de Dios y a las intenciones espirituales propias del autor del texto. Fíjense, esto está igual de interesante, ¿verdad? Porque esta profesión toma en cuenta la escritura como una obra literaria también. ¿Ok? Dice que fue escrita como un testimonio para despertar la fe de los lectores y también afirma que no fue escrita con criterios ni propósitos ni científicos ni históricos. Ujú. Modernos, ¿no? Y también menciona algo, porque ya no tengo la otra parte, pero nos quedamos con esta. La verdad bíblica, y aquí es donde está el punto también de lo que hablábamos al inicio. ¿A qué se refiere la verdad? Se refiere más a la forma de ser de Dios y a las intenciones espirituales propias del autor del texto. Y ahorita voy a profundizar un poquillo más en esto. Pero, de momento, ¿qué les parece este punto de fe de la Iglesia de Dios del séptimo día, al menos en México? Suni, Pues me parece, hermano, que ya es con un criterio y con una sapiencia de todo lo que nos hemos estado, al menos nosotros, ahorita analizando en este curso, y me parece muy acorde, o sea, creo que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, definitivamente la palabra de Dios es la experiencia cercana de las personas o testimonio de ellos. Entonces, digo, ante mi, ¿cómo se llama? Eh, lo poquito que yo ahorita he leído, aprendido, me parece que está muy bien, concuerdo mucho. gracias, Suni. Sabdi, Me gustó bueno, me parece muy correcta, muy acertada y hace ratito algunos comentarios de mis hermanos decían, que a veces no indagamos en la escritura y creo que el problema es que no hemos leído nuestro fundamento porque habla acerca de las situaciones científicas, históricas y a veces no hemos leído el fundamento y por eso nada más nos quedamos con lo de encimita. Pero me parece muy correcto. gracias, Sabdi. Hermana Norma, Profe, a mí me parece que sí habría algunas cosas que no creo tanto que sea de entendimiento, a lo mejor quiero pensar que es de redacción. Pero, por ejemplo, aquí cuando dice que es el único libro inspirado, de inspiración divina,
veíamos cuando se formó el canon que podría haber otros libros que donde Dios inspiró al autor y que a lo mejor no se incluyeron en el canon. Entonces, cuando este punto afirma que es el único libro, no tenemos la certeza de eso. Entonces, no sé qué tan puntual tendríamos que ser allí o qué tanto aclararlo. Y también más adelante, cuando habla acerca del proceso, que dice que también fue inspirado en la selección, conservación y proceso de redacción. A mí me parece que por todo esto que hemos reflexionado juntos, yo creo que también ahí tendremos, bueno, ahí no estoy como tan de acuerdo que sea tan preciso, pero también quiero decir que me está costando mucho trabajo reconocer que habría cosas que volver a redactar allí, porque es algo que he dado por cierto todo este tiempo y entonces me causa conflicto, ¿no? El pensar que podría haber mejoras en la redacción de este punto de fe. Ok, muy bien, gracias. Taneri, sí puede haber mejoras, en la redacción, sin ningún problema. Taneri, Bueno, me llama mucho la atención que soy capaz de comprender y entender mejor el punto de fe hasta este momento que ya hemos estudiado y reflexionado bastante, conociendo la historia del canon de la Biblia, porque sin haber estudiado esto, lo puedo leer muchas veces, pero siento que no soy capaz como que de entenderlo en plenitud. Entonces, creo que hay que empezarle a enseñar a todos los hermanos todo esto que estamos aprendiendo poco a poco y de la mejor manera posible para que todos apreciemos este buen punto de fe. muy bien, gracias, Taneri. Humercindo, Sí, fíjese que aquí ya a estas alturas estamos comprendiendo mejor las enseñanzas o las clases que usted nos ha dado, porque en día anterior estaba la duda, ¿no? De si la Biblia era inspirada por Dios y que si los hombres, pero aquí dice que es la palabra de Dios, incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de Él. Entonces estamos entendiendo más claramente con esas enseñanzas que nos está dando, pues sí, nos está ayudando bastante. Gracias. gracias. Israel, Sí, hermano, la parte, a pesar, hermano, que la Biblia ha tenido sus variados, porque fue escrita por hombres, hubo errores. A pesar de todo, hermano, como lo escribe la Iglesia de Dios, me gusta porque dice aquí expresiones que no provienen directamente de él, pero al ser parte del texto sagrado sirve su propósito. Y ciertamente, bueno, a pesar que fue hecho, escrito, y posiblemente, como dice la hermana, a lo mejor tiene que haber unos cambios, pero aún así, en la Biblia sigue haciendo su propósito, porque abajo me gusta lo que dice: al leer y recibir su mensaje con fe, Dios hace posible una vida renovada en comunión con Él. A pesar de, hermano, que posiblemente haya esos errores, aún así, la escritura sigue, por medio de la fe, ha habido, ha habido vidas renovadas, hermano, por medio de la fe en Dios, hermano. Gracias. muy bien, gracias. Wilmer, Paz, hermanos. Ah, recuerdo que la clase pasada hablamos acerca de la inspiración y me recuerdo que al final, ya en las últimas partes, creo que usted hacía la pregunta si en estos tiempos ya no había personas que se inspiraban y que como esas personas que se inspiraban quizás en una predicación o en algo, en un escrito, podían ser de utilidad para las personas de estos tiempos. Eh, casi similar a lo que la hermana Norma tiene en su comentario que hacía. Tengo esa duda, porque el punto de fe dice que es la palabra de Dios, es el único libro. O sea, ahí ya no da margen a que alguien más en esta época se pueda inspirar o quizá enseñar o ser de utilidad a alguien más. En el punto de fe de la conferencia aquí en Estados Unidos, que es donde pertenecemos, dice el punto de fe, el mismo punto de fe, dice acá, se los comparto.
La Biblia compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra inspirada por Dios, sin errores en su escrito original. La Biblia es la única regla autoritaria e infalible de fe y conducta para la humanidad. Ese es el punto de fe de lo que es la conferencia aquí en Estados Unidos. Eh, Siento yo que eh, 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 este punto de fe aquí en Estados Unidos se apega más a los puntos de fe perdón, a las declaraciones que usted ponía en pantalla hace algunos minutos. Exactamente, a mí me gustó la tercera, me quedé con la tercera de las que usted compartía. Entonces, nada más ponerlo ahí en contexto. Paz. Muy bien, gracias, Wilmer. Hermana Belén. Gracias, hermano. Hace poco también hubo una situación acá en alguna iglesia de estos rumbos y decían precisamente, bueno, hermanos que defienden con todo su corazón y toda su fuerza los fundamentos doctrinales. Y mi esposo les contestó precisamente con este fundamento doctrinal. No sé si les voy a leer una parte de la presentación del fundamento doctrinal que tenemos como iglesia. Dice, no obstante del especial entendimiento bíblico que el Señor en su gracia nos permite tener, consideramos nuestro fundamento doctrinal como un credo abierto ante la certeza de que el Espíritu Santo de Dios nos sigue iluminando y la posibilidad de arribar a un mejor entendimiento de su palabra, ya que ésta sigue siendo fuente inagotable de verdad y vida. De hecho, tenemos otras creencias y prácticas que no están incluidas en este documento, por no ser consideradas de la misma relevancia, pero que forman parte de la enseñanza y experiencia de nuestra iglesia. Y se me quedó muy grabada esta parte, de hecho, pues creo que como iglesia seguimos en ese crecimiento, en conocimiento y en el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, pero somos, como dice acá, ¿no? Un credo abierto, aún seguimos en ese proceso. Y pues se me quedó muy grabado y ahorita con lo que estamos estudiando creo que eso es la parte en donde ahorita decimos, todavía se pueden hacer cambios a esto, a este fundamento doctrinal. Gracias, hermano. Bien, gracias, mi hermana Belén. Miguel. Sí, yo también quería comentar lo que comentaba mi hermano Wilmer acerca del punto doctrinal aquí en la iglesia de Estados Unidos. Sin duda es algo que conforme lo que se lee aquí, pues tiene, pues sí, cierta relevancia a lo que usted compartía, hermano. También en la interpretación acerca de lo que la Conferencia General aquí en Estados Unidos comparte acerca del credo, pues dice que es un credo abierto, hermanos, que sin duda, pues esta declaración de fe que se aceptó en el 2006 bajo el concilio que se llevó a cabo en Norteamérica, dice que es un credo abierto, que todavía están ellos aceptando como reformas conforme el paso del tiempo. Muy bien. José Rubén Carrizales. Gracias, hermano. A ver si me puede poner ahí el punto de fe, hermano. Aquí lo tengo, pero lo veo mejor ahí. A mí me genera también algo de conflicto o de controversia pensar que toda la Biblia es palabra de Dios sabiendo que existen los errores humanos. Por eso fue mi pregunta al principio, que si toda la Biblia era palabra de Dios. Me genera como que ese cierto, ese choque, ¿no? De creer que los errores humanos son palabra de Dios. Entonces, no sé, me gustaría poder esclarecerlo un poco más, o si ya lo vimos, pues que me muestre ahí pues el error para corregirme, hermano. Estoy abierto a corregirme y aprender, claro. Eso es lo único que me genera a mí. Por eso mi pregunta del principio, que si toda la Biblia era palabra de Dios, y aunque lo veo aquí, me sigue costando. Gracias, hermano. Muy bien. Sí, pues lo que comentamos es que el canon, desde nuestra comprensión, los libros que tiene,
es desde el punto de vista de la fe, por eso se llaman puntos de fe, por eso no se llaman doctrinas, por eso no se llaman un credo como tal, se llama punto de fe. Desde la fe, toda la Biblia es palabra de Dios. Y precisamente por eso, porque todo sirve a sus propósitos, aún aquellas expresiones, ¿no? Mencionabas tú, por ejemplo, cantares, independientemente del autor y su destino, es una palabra que ha sido incluida porque las comunidades fueron alentadas por esa palabra, fueron edificadas y al final decidieron incluirla. Entonces, desde la fe, todos estos libros que incluye la Biblia, pues son consideradas así, ¿verdad? Y además tiene que ver también con algo que vamos a ver voy a avanzar casi al finalizar la clase, que quizás nos puede ayudar un poco. Cuando no entendemos, voy a avanzar y voy a retomar al final algo. Cuando no entendemos la realidad de la Biblia, su historia, su formación, su proceso, pues han caído en algunas diferencias un tanto ya desde este punto, ya viéndolo desde este punto, pues un tanto sin sentido, ¿verdad? Conflictos sin sentido, conflictos ahí sin mucho argumento entre la ciencia y la fe para ver quién tiene razón. Y lo que mencionábamos, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, y dependiendo cómo entiendas tú eso, va a ser, bueno, entonces si es la palabra de Dios y es verdad, pues nosotros fuimos creados y la tal evolución no existe. Entonces, ¿cómo puedes explicar todo lo que la ciencia ahora ha encontrado respecto a la evolución, ¿verdad? Entonces ahí se generan los conflictos. Nosotros creemos la creación, algunos creen la evolución. Algunos hablan del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Y otros que fuimos creados por la palabra de Dios, como lo dice Génesis. ¿Ok? Entonces, existen dos momentos en los que la ciencia y la religión llegaron a enfrentamientos grandes en el pasado, y fue precisamente los que acabo de mostrar. El caso de Galileo Galilei en el siglo XVII, la controversia sobre la evolución en el siglo XIX, y aquí lo interesante es preguntarnos por qué entraron en conflicto la ciencia y la fe. ¿Por qué esta manera de ver la Biblia como palabra de Dios y como verdad entró en conflicto con otra manera de ver la vida, de ver la realidad que es la ciencia? Y bueno, la respuesta es que en primer lugar el conflicto no fue entre creyentes y ateos, ¿no? Porque a veces se ha reducido este enfrentamiento, estas diferencias, es que los científicos son ateos, es que la ciencia les hace entrar en locura, ¿no? Las muchas letras les hace perder cordura y entonces como que si tienen muchas letras se vuelven locos y se vuelven ateos, pero no, cuando surgieron estos conflictos todos eran cristianos. En segundo lugar, las nuevas explicaciones sobre el movimiento aparente del Sol y las pruebas de especies evolutivas entraron en conflicto con interpretaciones literales de pasajes de la Biblia. Y aquí es donde ya vamos llegando al punto, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Las interpretaciones literales. Es precisamente donde se entra en conflicto con los científicos, ¿no? ¿Por qué? La interpretación literal dice que fueron 7 días. La interpretación literal dice que fue en cierto orden. Y bueno, entonces visto de esa manera, pues entonces entramos en conflictos. Y por eso llegaron a postularse algunas creencias como esta, ¿verdad? De la inerrancia. La inerrancia, la ausencia de error. Es una calidad predicada de la Biblia y está estrechamente relacionada con su autoridad, especialmente la inspiración divina. En círculos fundamentalistas, la inerrancia de la Biblia es entendida en el sentido estricto y absoluto del término. Vale decir como la ausencia de cualquier tipo de error.
Constituye una promesa fundamental que no admite cuestionamiento alguno. Su razonamiento es sencillo. Dios es el autor de la Biblia y Dios no puede errar, ni conducir al error. En consecuencia, la Biblia no puede contener ningún error. Así funciona su lógica. Y luego el fundamentalista rehúsa admitir que la Biblia pueda tener errores, argumentando que si admite que los hay, entonces ya no merece nuestra plena confianza y dejaría de ser la palabra de Dios. Pero esta concepción monolítica de la inerrancia no está libre de errores ella misma, pues revela una concepción miope de la inspiración. ¿Cuál es la concepción miope de la inspiración? Lo que preguntaba al inicio de cada confesión, ¿verdad? Y que ponía el signo de interrogación. ¿Qué entiendes por inspiración? Y lo que estas confesiones de fe normalmente o tradicionalmente entienden por inspiración es la inspiración verbal, ¿no? De aquí está el escritor, tiene su pluma, su lápiz, está sentado en una piedrita tal vez, y recibe de Dios una voz, ¿no? Entonces, comienza a escribir. Y si así pasó, entonces no hay error. Demuestra un desconocimiento de la naturaleza y de la formación de los escritos bíblicos, lo que ya ustedes han comentado tantas veces, ¿verdad? El desconocimiento de la formación. Proyecta sobre la Biblia nuestro concepto filosófico de verdad también, que no corresponde a aquel con el que se compuso la Biblia. La verdad filosófica o la verdad en nuestra comprensión no es el mismo concepto de verdad bíblico. Hay una gran diferencia, pero ellos no lo ven. Rechaza cualquier diálogo con los estudios críticos de la Biblia, argumentando que los estudios críticos de la Biblia, de igual manera, no son ateos, son algo que no ayuda ni edifica en la fe, y entonces los rechaza. Y por eso, quienes rechazan cualquier diálogo con estos tipos de estudios, sus comentarios son tipo, pues no estudies allá. Y ya te hacen perder la fe. Allá te van a enseñar otras cosas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese rechazo se manifiesta en estos grupos fundamentalistas. Por lo pronto, el término error es un tanto también equívoco. Mejor sería hablar de la verdad en la Biblia, porque la no verdad puede ser accidental o intencional. La no verdad accidental se denomina error y puede deberse a la incomprensión, a una información correcta, al desconocimiento de un tema o a la distracción del escritor, ¿verdad? Del escriba. La no verdad accidental se le denomina error. En cambio, la no verdad con intención se le denomina mentira. Ambos, el error y la mentira, contradicen la realidad que se puede verificar y demostrar. Y aquí añado esto. Es importante no confundir error con mentira o engaño. Como veremos, la Biblia sí contiene errores, pero no contiene mentiras, ¿verdad? Empecemos por algunas observaciones. Primero, cuando hablamos de la verdad o del error en la Biblia, lo hacemos desde nuestro punto de vista y según nuestro concepto de verdad, que es de origen filosófico, en griego aletheia. Para nosotros, la verdad es la conformidad entre la realidad objetiva y verificable y lo que afirmamos sobre esa realidad. O sea, se tiene que medir, se tiene que cuantificar, tiene que ser una realidad objetiva, palpable, todo lo que decimos respecto a esa verdad. Cuando digo, por ejemplo, silla, me refiero a un mueble utilizado para sentarse y eso es verdad. Lo puedo ver, lo puedo incluso tocar, me puedo incluso sentar. Pero si digo silla para referirme a un animal, sería un error, una mentira, dependiendo si es intencional o no. Pero en el mundo donde nació la Biblia, el concepto de verdad era diferente. La verdad es todo lo que es fiel, estable y merecedor de confianza. Esa es la verdad.
no en el concepto filosófico aletheia. Dios es verdad y Jesús podía decir, yo soy la verdad. Y no se trata de que alguien diga la verdad, sino de que él sea verdadero. Es decir, que tanto Dios como Jesús sean dignos de confianza. Su opuesto es la mentira, que viene a ser hipocresía, no el error. Entonces, a resumidas cuentas, debemos de entender esto cuando hablamos de la verdad. Nuestro concepto de verdad hoy es intelectual y filosófico. Tiene que ser objetivo, verificable, pero el concepto bíblico de verdad es existencial. Lo que es digno de confianza, lo que es estable, lo que es fiel, que permanece, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando decimos de la Biblia, si contiene o no la verdad, etcétera, pues estamos hablando ya desde nuestros presupuestos modernos, filosóficos, occidentales, pero la Biblia se refiere a el término existencial, ¿ok? Entonces, en el mundo bíblico se pensaba en términos de confiabilidad, no de veracidad, ¿ok? Se refiere a la relación entre personas, que eran así confiables, y es en ese concepto de verdad que se compusieron los escritos bíblicos. La verdad de la que se trata en la Biblia se sitúa en el nivel del mensaje. La verdad está en el mensaje, como dice nuestro punto de fe, no en los datos en sí mismos. ¿Ok? Porque los datos tranquilamente se pueden exagerar, pueden cambiar los datos, es más, puede ser que no pasó, pero el mensaje, ahí está la verdad. Voy a poner un ejemplo para ir comprendiendo esto. Puede que no haya evidencia histórica, como dice aquí, objetiva y verificable, de que sucedió un éxodo tal como lo menciona la Biblia. No hay evidencia, ¿ok? Hasta el momento no hay evidencia histórica de que eso sucedió con esos datos. Y eso no quiere decir que es mentira. El relato del éxodo es verdad, no por sus datos, sino por el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje de liberación, de Dios interviniendo en el pueblo oprimido para experimentar la libertad. Entonces, en ese sentido es que se manifiesta la verdad en el texto bíblico. La verdad es existencial, es experiencia, no en otros términos verificables y comprobables. Cuando se busca la verdad en este sentido, es cuando se entra precisamente en conflicto. ¿Ok? Es importante enfatizar que la revelación de Dios en las Escrituras está adaptada a la cosmovisión y expectativas de su audiencia original, en cuestiones como la forma en que funciona el mundo físico, la comprensión de la historia, las nociones acerca de los géneros literarios y los estándares de lo que es decir la verdad. O sea, la Biblia está circunscrita a este momento histórico cultural, ¿verdad? Y bueno, cuando entramos a ese tipo de situaciones, Jesús sanó a un ciego saliendo de Jericó o lo sanó entrando de Jericó. Tenemos dos versiones, ¿no? La de Lucas y Marcos. O sanó a dos ciegos, según Mateo. Entonces, si queremos si queremos buscar la verdad en datos verificables, objetivo, que se pueda comprobar, pues aquí no podemos, ¿verdad? Pero la verdad en el mensaje es que Jesús da luz a los que andan en oscuridad. Entonces, esa es la verdad del mensaje. Por eso es que la verdad de la Biblia está en el mensaje, no en los datos. Que si fue uno, que si fueron dos, que si fue entrando, que si fue saliendo,
La verdad de la Biblia está en el mensaje. Por eso es palabra de Dios en todo lo que dice, no solamente en las expresiones que vienen de él. Segundo, la Biblia nos ha llegado mediante copias de originales que se han perdido, como ya mencionamos. Ahora bien, además de haber cometido algunos errores involuntarios, los copistas ocasionalmente introdujeron cambios con alguna intención teológica, ¿verdad? Como ya también lo vimos. Y no solo los copistas, sino incluso los escritores bíblicos que utilizaron otros escritos como base para sus propias obras. Algunos pueden ser que cambiaron algunos nombres, corrigieron ocasionalmente los datos. Basta comparar los pasajes que en los libros de crónicas son paralelos a aquellos que se encuentran en Samuel Reyes, que le sirvieron de base. O entre Mateo Marcos, que fue una de sus fuentes, y se observará una serie de discrepancias, ¿verdad? Tan sencillo. El sermón del monte en Mateo, el sermón de el llano en Lucas, que desde nuestro punto de vista calificaríamos como errores, pero ¿a qué se deben? ¿A Dios o a los escritores? Bueno, hay una intención teológica y la verdad está en el mensaje también. ¿Eh? Tercero, ningún texto de la Biblia afirma que no contiene errores. O sea, no hay ningún texto que diga que no contiene errores. La afirmación de que la Biblia no contiene errores no está dada por la Biblia misma. Cuando algún texto bíblico se refiere a la verdad, no es a los detalles históricos o científicos, sino al mensaje global. Nuevamente insisto, por eso nuestro punto de fe dice que la verdad está en el mensaje. Lo que ocasionó la transmisión de las tradiciones no era la información a secas, sino su significación, el mensaje, con miras a la salvación. La idea de una inerrancia absoluta de la Biblia le es impuesta y proyectada desde afuera, principalmente después del periodo de la Reforma. No viene de la Biblia misma. A partir de la tesis de que Dios es responsable de la Biblia, es su autor absoluto, el hombre es solo un instrumento, ¿no? A partir de eso. Cuarto, cuando se afirma que la Biblia está libre de toda clase de errores, implícitamente se afirma que esa inerrancia es válida para todos los tiempos. Pero esa afirmación también cae por su propio peso. La concepción del mundo que se encuentra en los escritos bíblicos, según la cual, por ejemplo, la tierra es plana y no esférica, los astros siempre están arriba, suspendidos del firmamento, el sol gira en torno a la tierra firme, sería en tal caso verdadera y debería sostenerse hoy como en esos tiempos, y nuestras concepciones basadas en la astronomía y otras ciencias afines serían erróneas, y tenderíamos a condenar a muchos galileos hoy, que afirman lo contrario, ¿verdad? Entonces no es válido en todos los tiempos en este mismo sentido, ¿verdad? De lo que hemos venido hablando. Bueno, me voy a saltar algunos puntos para llegar a lo siguiente. Quiero cerrar con... A ver, déjenme buscar el punto con el que quiero cerrar y ya tendremos oportunidades de seguir platicando. Ok. Para que nos vayamos a descansar tranquilos, ya el mismo Galileo que fue acusado precisamente dice lo siguiente: la escritura no puede errar, sus intérpretes sí. Y en tal caso, en el fondo es un problema hermenéutico, de interpretación. Entonces, la escritura no tiene error, porque su mensaje es lo importante, es el mensaje eterno, es el mensaje válido, pero ¿quiénes son los que cometen ese error? Los intérpretes, principalmente cuando tenemos una interpretación o una lectura literalista.
Y la lectura literalista pues, se va a sustentar en muchos presupuestos de los que hoy hemos también hablado. ¿Sale? Bueno, pues terminamos el día de hoy. Si algo quedó pendiente, lo retomamos la próxima clase. Nos vemos en la